Sucedió en Mallorca, los episodios más curiosos de la historia de la isla. Bienvenidos otra semana más al podcast en el que repasamos momentos curiosos de la historia de Mallorca. Esta semana contamos con un invitado especial, Pedro Prieto, un mítico periodista de última hora que ha recorrido todo el mundo en busca de los reportajes tratando temas de lo más curiosos, aunque bueno, hoy nos viene a contar un secuestro de un avión que ocurrió en Palma hace unos 40 años, entre los 70 y los 80. Pedro cubrió la noticia y no solo eso, sino que después acabó en Alemania en busca de los secuestrados. Bueno, Pedro, bienvenido a este podcast. Muchas gracias por invitarme. Pedro, cuéntanos esa noticia de la que muy pocos se acuerdan y estamos hablando del secuestro de un avión que partía de aquí, del aeropuerto de Palma. Sí, un avión cargado en parte con bastantes mallorquines que creo que iban a una feria a Frankfurt y fue secuestrado por un comando palestino. Entonces este avión fue volando a distintos países, terminando en Mogadiscio, en Somalia, donde fue al cabo de una serie de días asaltado por un comando militar, rescatado los secuestrados. ¿Cómo se debió de vivir allí? Pues ya te lo puedes imaginar. En la cabina, en el avión. Impresionante. Yo estuve hablando con una señora y me dijo que me daba la sensación de que estaba en una película donde se secuestraba un avión, pero no era aquello la realidad. Y fue muy duro en el momento que mataron al comandante, le pegaron 2 tiros, le dejaron ahí muerto, estirado sobre el suelo. ¿Y tú como periodista cómo te enteras de esta noticia? Bueno, yo esta noticia se enteró todo el mundo, porque claro, salía de aquí de Palma. Yo conocía a la hermana de uno de los viajeros, Hans Hasse, que era un alemán afincado en Mallorca desde hacía muchos años, promotor de boxeo, una persona muy conocida, y otra vez de la hermana, que ella escuchaba y veía la televisión alemana, me iba contando todo lo que ella sabía. Y hoy en el periódico me comentaron que yo siguiera la crónica, escribía cada día la crónica. Y entonces yo estaba una noche cenando en un restaurante de la carretera de Manacor y me llamaron desde el periódico: oye, vente para acá que queremos hablar contigo. Y me acerqué. En aquella época la redacción de noche la teníamos en la calle San Felio. Y yo llegué allí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué te vas a Mogadiscio? ¿Cómo que Mogadiscio? Sí, porque han soltado el avión. ¿Cuánto tiempo estuvo secuestrado? Pues una semana aproximadamente. ¿Semana que fueron de sitio en sitio, no? Saltos, sí. Que tuvimos que mirar el mapa donde estaba Mogadiscio. Estaba en Somalia. En Somalia. ¿Y cómo se va hasta Somalia? Averiguamos que en Roma había un avión que iba a Mogadiscio. Pues te vas, te busca la vida, tal y cual. Y allí, entre los que estábamos por la noche, empezando por Pedro Serra, que en paz descansa, sacamos dinero del bolsillo para comprar el pasaje. ¿Qué pasa? Que me llama la mujer, la hermana de Hans Hasse. ¿Sí? Pedro, ¿está usted por ahí? Digo, sí, dígame. Es que me han dicho que llevan el avión mañana a las 3 de la tarde a Frankfurt. O sea, porque el avión entiendo que ya lo habían conseguido interceptar. Sí. Y claro, los geos alemanes habían desecuestrado el avión, habían matado a los terroristas, etcétera, y los habían puesto en libertad. ¿Y qué querían los terroristas? ¿Por qué los secuestraron? ¿Una reivindicación política? Sí, una reivindicación política, o suelte usted a estas personas que tenemos presas, etcétera. Bueno, total, ¿qué hacemos? No, es que los viene a buscar un avión español que lo trae aquí. ¿Qué compañía? TAE. Con Pedro Serra nos fuimos por la noche a hablar con el director general de TAE. De la aerolínea. De la aerolínea. Fuimos allí, oiga, mire que nosotros estamos interesados en volver con ustedes, tal cual, nosotros, en fin, contaremos que hemos venido con ustedes, que tal, y para arriba, para abajo, todo esto. Vale, fantástico. Entonces yo me largué para Frankfurt, feliz y contento. Yo sabía que en el aeropuerto esperaría la llegada del avión de Frankfurt y vendrían y me vendría con ellos, con lo cual haría un reportaje espectacular. Vale, de acuerdo. Última hora siempre tenía un lema, que donde hay un mallorquín, ahí tiene que estar última hora. Ahí había un grupo de mallorquines que llegaban de un secuestro a Frankfurt, pues ahí tenía que estar a última hora. Pero ¿qué pasa? Que yo no sé hablar ni inglés ni alemán. Y llegué al aeropuerto, el aeropuerto de Frankfurt era como Inca, de grande. Y muchas puertas. Todo en alemán. Todo en alemán y en inglés. Se me empezaron a entrar todos los sudores del cuerpo, pensando, joder, me han mandado aquí, qué ridículo voy a hacer, como no los pille tal y cual. Bueno. Me fui a Iberia, digo, aquí ya hablarán en castellano, porque en Iberia no, todo el mundo hablaba en alemán, y me tuve que decirle lo que pretendía con dibujos. La puerta 24. Y aquel buen hombre me dijo que me tenía que ir por allí, que había un autobús que me daba a la puerta. Y efectivamente me fui para allá y allí me encontré
todo el mogollón, periodistas, claro, una noticia de alcance, familiares alemanes, claro. E incluso estaba Helmut Schmidt, el presidente de la República de Alemania. Claro, yo me enrollé con una chica que era de Radio Nacional de España en Bonn. Bueno, pues yo estuve allí hablando con la chica, tal y tú que vienes, yo soy de Palma, que venimos aquí, para arriba, para abajo, para allá, ¡pum! Llega el avión. Fue espectacular la llegada del avión, impresionante. Y empezaron a bajar y yo, vamos, me volví loco tirando fotos, bajaban los mallorquines, yo conocía a Han Hasse, conocía a algunos más, fotos, ¿qué tal? ¿Cómo los viste ellos? Porque después bueno, de una semana venían entre felices y acojonados, es decir, llevaban todavía el canguelo de una semana, su estado era indescriptible, es decir, ni ellos mismos sabían cómo venían. Total, que bajan, Jalón la bienvenida y tal, y yo me reúno con ellos, con Han Hasse, abrazo, pum, pam, y me voy en el autocar al avión, que habíamos acordado, de la compañía. Caes. Y me meto dentro y empiezo a hacerle fotos, y de pronto digo por el micrófono, el avión arranca y se va a cabecera de pista para despegar ya. De pronto digo por favor, Pedro Prieto, hable con el comandante. Pedro, y me voy allá al comandante y me dice, mire, usted tiene que bajar de aquí porque usted no tiene... No, perdón, nosotros ahí estuvimos hablando en Palma. No, yo no tengo estas órdenes, además, usted tiene que bajar. Pero bajar dónde, si hemos ahí arrancado, no, baje, ya le vendrán a buscar. Y si no, tendré que llamar a la policía. Digo, no, tampoco. Cogí los carretes que había hecho y se los di a Han Hasse. Digo, estarán periodistas de última hora por allí, dáselos para que revelen tal. Y se lo que yo me quedaba aquí. Y yo me cojo y me bajo del avión. Y me acuerdo que el avión yo le veo que da la media vuelta, despega, toma carrera y se va. Se va para Mallorca y tú ahí. Y yo me quedo ahí con la bolsa, la gabardina. Me veo aparecer un coche que viene un jeep con policías, con perros, y me empiezan a hablar en alemán, y yo acojonado. Total, que me fui con ellos para adentro. Y me metieron una especie como de calabozo. La chica con la que había estado hablando de Radio Nacional de España, ¿sí?, en Bonn, entró allí para no sé qué. Y yo, oye, ¿qué haces aquí? Yo, coño, que me han detenido, me estoy aquí metido. Y en alemán le dijo no sé qué al tío aquel, ya. Y vino un miembro de la embajada de España en Bonn. Y yo me quedo allí solo, serían las 2 de la tarde, llamo a Pedro Serra. Que era el director del periódico. Era el dueño del periódico. Sí. Fue el inventor del nuevo periodismo, Pedro Serra. Hubo 2 inventores del nuevo periodismo, Tom Wolfe en Estados Unidos y Pedro Serra aquí en Baleares. ¿Y qué te dijo? Y yo le llamo, digo, Pedro, mira, me ha pasado esto. Han detenido, ¿qué dices? Han Hasse lleva 4 o 5 carretes de toda la movida de por aquí, tal y cual, para que se hagan fotos. Y el que tenga que hacer la crónica, pues si yo no puedo venir, que me llame por teléfono, tú no te preocupes. Vete al mostrador de espantas. ¿Al mostrador de espantas? Sí. Y no te muevas de allí. Yo me fui al mostrador de espantas y al cabo de 1 hora, 2 horas me digo, Herr Pedro Prieto. Y me cogen y me llevan al avión, delante de todo, Coca-Cola, bocadillo, vamos, como un marqués. Y regresamos a Palma. Y pudiste escribir ese mismo día la crónica, ¿no? Exacto, a las 9 de la noche. Me fui directamente, llamé a mi mujer no le había dicho nada. Llamé a mi mujer, ¿cómo ha ido? Ya te lo contaré luego. Digo, me va al periódico a escribir esto. Y me ponía a escribir, y entra Pedro Serra. ¿Qué? ¿Cómo ha ido? Digo, bueno, muy bien, ya mira, estoy aquí. Escribí la crónica, fantástica, con unas fotos espectaculares. Total, que hicimos 3 o 4 páginas. De los secuestrados. De los secuestrados, de lo que me contaron a mí los secuestrados. ¿Qué te contaron? Bueno, lo mal que lo habían pasado, el terror que habían vivido, porque claro, aquella gente eran unos locos, unos terroristas que estaban dispuestos a morir por la causa. Entonces, ante esta gente no saben pasado un 11S, ¿no? El calor que pasaron dentro del avión, lo mal que comieron, bueno, es que ni ganas tuvieron que comer. No podían hacer la necesidad, las tenían que hacer ahí en medio, un desastre. Y además constantemente cambiando de destinos. Y hasta el final llegaría a Mogadiscio con 50 grados de temperatura, bueno, un desastre. Y siempre, a pesar de todo el desastre, a pesar de todas las cosas en contra, volando por encima de ellos la muerte. Porque a los tíos se les cruzan los cables, les sale mal el tema, le dicen, chavales, se terminó la historia, se los cargan a todos y se piran. Luego el asalto de los geos alemanes, que fue, dice,
me contó uno, fue una obra de arte. ¿Cómo consiguieron los alemanes hacerse con el avión? Pues lo hicieron también, que nadie se enteró hasta que estuvieron dentro. Y ahí creo que se ligaron a tiros, tal y cual, y fueron directamente a por los lados. Eran gente súper preparadísima. O sea, es un caso de película, porque yo cuando tuve constancia de esto digo, ¿cómo es que ha ocurrido esto aquí, no? O sea, que un avión despegando de Palma secuestrado por terroristas palestinos. Sí. Es decir, lo que te vas a ver una película Aeropuerto o esta y te dices, esto es cine, esto es el cine. No, ocurre incluso en Mallorca. Sí, una historia de película. Sí, y es una historia de película. Es para hacer una película. Tú haces un guión, lo haces y lo llevas al cine y tú crees de, esto es imposible que ocurra, es imposible. Pues sí, ocurre. Y de ello fueron testigos y fueron protagonistas muy directos un grupo de mallorquines, algunos de los cuales todavía sobreviven. Yo tengo en contacto 2, 3. ¿Y están bien? Sí, hombre, no les gusta mucho hablar de aquello, esas cosas marcan. Debe ser un episodio muy difícil de revivir. Pues Pedro, muchas gracias por haber venido al podcast y esperamos tenerte en próximos episodios para que nos cuentes los entresijos de otros episodios curiosos y que ya forman parte de la historia de Mallorca. Desde luego. Pues nada, Pedro, muchísimas gracias. A vosotros. Y nosotros nos escuchamos la semana que viene con más anécdotas e historia de nuestra isla. Un abrazo.